Párrafo 1. Pregunta. ¿Por qué podemos decir que la esperanza que tenía Abraham era segura? Respuesta. Abraham estaba seguro de que la promesa de Jehová se cumpliría porque tenía una gran fe en Dios. A pesar de su edad avanzada y la esterilidad de su esposa, Abraham confiaba en la promesa divina de que sería padre de muchas naciones. La Biblia destaca que Abraham se basó en la esperanza y tuvo fe en que sería padre de muchas naciones, tal como se había dicho. Esta confianza en la palabra de Dios y su firme creencia en que Jehová cumpliría sus promesas fueron la base de la seguridad de Abraham en la realización de la esperanza que tenía. La promesa se cumplió cuando Abraham, a pesar de su avanzada edad, se convirtió en padre de Isaac, el hijo tan esperado. Párrafo 2. Pregunta. ¿Por qué estaba plenamente convencido Abraham de que Jehová cumpliría su promesa? Respuesta. Abraham estaba plenamente convencido de que Jehová cumpliría su promesa debido a su profunda fe en Dios. Conocía bien a Jehová y su confianza se basaba en esa relación cercana. Su fe fue clave para recibir la aprobación de Jehová, como se menciona en Romanos, capítulo 4, versículo 21, y Santiago, capítulo 2, versículo 23. La conexión entre la fe de Abraham y su esperanza se destaca en Romanos, capítulo 4, versículo 18, demostrando cómo su confianza en Dios estaba intrínsecamente ligada a su esperanza. Párrafo 3. Pregunta. ¿Qué explica Pablo sobre la esperanza? Respuesta. Pablo explica en Romanos, capítulo 5, versículo 5, porque la esperanza no decepciona, ofreciendo seguridad en su cumplimiento. El pasaje también aborda cómo fortalecer nuestra esperanza, invitando a una reflexión personal sobre el desarrollo de esta cualidad a lo largo del tiempo y proporcionando pautas para fortalecerla aún más. El apóstol destaca la naturaleza maravillosa de una esperanza que, según él, no terminará en desilusión. Párrafo 4. Pregunta. ¿Sobre qué habla Romanos, capítulo 5, versículo 1 y 2? Respuesta. Romanos, capítulo 5, versículo 1 y 2, habla sobre la declaración de justicia a través de la fe. Pablo destaca que al ser declarados justos por la fe, los creyentes disfrutan de la paz con Dios mediante Jesucristo. Además, se menciona que gracias a Jesucristo, han obtenido acceso por fe a la bondad inmerecida. La esperanza de recibir la gloria de Dios se presenta como motivo de regocijo para aquellos que han sido declarados justos por su fe en Jehová y Jesús. Estas palabras fueron dirigidas a los hermanos de la congregación de Roma, quienes, al aprender sobre Jehová y Jesús, demostraron su fe y se convirtieron en cristianos, siendo declarados justos y ungidos con Espíritu Santo. Párrafo 5. Pregunta. ¿Qué esperanza tienen los ungidos? Respuesta. Los cristianos ungidos tienen la esperanza de recibir una herencia para los santos, que está reservada en los cielos, según la enseñanza de Pablo a los cristianos de Efeso y Colosas. Su esperanza incluye la resurrección y la vida eterna en el cielo, donde reinarán con Cristo. Párrafo 6. Pregunta. ¿Qué dijo un hermano ungido sobre su esperanza? Respuesta. En 1991, el hermano Frederick Franz, un cristiano ungido, expresó su profundo valor por la esperanza que tienen. Afirmó que la esperanza de los 144.000 miembros del rebaño pequeño, se cumplirá completamente y superará cualquier expectativa. A pesar de décadas de servicio fiel a Dios,
Franz compartió que no perdieron el sentido del valor de su esperanza, sino que la apreciaban aún más con el tiempo. Afirmó que la esperanza era algo que valía la pena esperar, incluso si tomara 1.000.000 de años, y la tenía en más alta estima que nunca antes. Párrafo 7 y 8, pregunta. ¿Qué esperanza tiene la mayoría de los siervos de Dios? Respuesta. La mayoría de los siervos de Dios hoy en día, comparten la esperanza de vivir para siempre en la tierra bajo el reino de Dios, similar a la esperanza de Abraham. Esta esperanza se refleja en Romanos, capítulo 8, versículo 20 y 21, donde Pablo escribió sobre la maravillosa perspectiva de liberarse del pecado y alcanzar la perfección. La idea de la resurrección de seres queridos y la vida en el paraíso también genera emoción entre quienes hemos aprendido sobre las promesas bíblicas para el futuro. En resumen, gracias a la esperanza que Dios ofrece, tenemos por delante un futuro extraordinario. Párrafo 9 y 10, pregunta. ¿A qué conclusión equivocada han llegado algunos, y por qué? Respuesta. Al igual que Pablo, los cristianos sabemos que enfrentaremos dificultades. Pablo advirtió a los cristianos de Tesalónica y Corinto que experimentarían sufrimientos y problemas, incluso al punto de temer por sus vidas. Este hecho sigue siendo válido hoy en día, ya que los cristianos reconocen que pasarán por dificultades, como se menciona en 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 12. A pesar de las burlas, maltratos, problemas laborales o la oposición gubernamental, Pablo nos anima a alegrarnos en medio de las dificultades. Párrafo 11, pregunta. ¿Por qué debemos estar decididos a aguantar? Respuesta. Debemos estar decididos a aguantar porque las dificultades, según Romanos, capítulo 5, versículo 3, desarrollan en nosotros la cualidad del aguante. Todos los cristianos enfrentan pruebas, y aguantar es necesario para recibir la recompensa esperada. La comparación con las semillas en terreno rocoso muestra que la falta de aguante puede llevar al tropiezo en momentos difíciles. Aunque el sufrimiento y la oposición no son agradables, el aguante nos beneficia. Párrafo 12. Pregunta. ¿Qué ventajas tiene aguantar? Respuesta. Aguantar tiene varias ventajas según el discípulo Santiago. En Santiago, capítulo 1, versículo 2 al 4, destaca que el aguante completa su obra, llevándonos a ser completos y sanos en todos los sentidos, sin carecer de nada. Además, el aguante nos ayuda a desarrollar paciencia, aumentar la fe y fortalecer la confianza en Dios. Párrafo 13 y 14. Pregunta. ¿Qué pasa cuando aguantamos, y qué efecto tiene en nuestra esperanza? Respuesta. Cuando aguantamos las pruebas y dificultades con fidelidad, según Romanos, capítulo 5, versículo 4, obtenemos la aprobación de Dios. Esta aprobación no se basa en nuestras acciones o responsabilidades específicas, sino en nuestra perseverancia y fidelidad. Este concepto se ilustra con el ejemplo de Abraham, quien, al enfrentar pruebas, obtuvo la aprobación de Dios y fue considerado justo. La idea es que mantenerse fiel y aguantar en medio de las dificultades es algo accesible para todos, independientemente de la edad, circunstancias o habilidades. La aprobación de Dios, al enfrentar pruebas, fortalece nuestra esperanza, ya que saber que Jehová está contento con nosotros tiene un efecto poderoso en nuestra confianza y expectativa positiva. Párrafo 15. Pregunta. ¿Cómo continuó Pablo su explicación,
¿Y qué es posible que nos preguntemos? Respuesta. Pablo continuó su explicación destacando que la aprobación de Dios genera esperanza, basándose en Romanos, capítulo 5, versículo 4 y 5. Previamente, en Romanos, capítulo 5, versículo 2, ya había mencionado la esperanza de los cristianos en Roma de recibir la gloria de Dios. Surge la pregunta de por qué Pablo vuelve a abordar el tema de la esperanza, considerando que ya habían sido mencionados anteriormente. Párrafo 16. Pregunta. Explique, ¿cómo puede llegar alguien a convencerse de que la esperanza que da la Biblia es real? Respuesta. Una persona puede llegar a convencerse de la realidad de la esperanza que ofrece la Biblia, al comprender que esta esperanza tiene la capacidad de fortalecerse con el tiempo. A medida que esa persona conoce más acerca de Jehová y las promesas bíblicas, puede experimentar una convicción creciente de que la esperanza de vivir para siempre en un paraíso en la tierra es verdadera. Este convencimiento se desarrolla a medida que se profundiza en el conocimiento de las enseñanzas y promesas bíblicas. Párrafo 17. Pregunta. ¿Cómo ha ido fortaleciéndose su esperanza después de bautizarse? Respuesta. Después de bautizarse, la esperanza de la persona se ha fortalecido continuamente al aprender y madurar espiritualmente. A pesar de enfrentar dificultades, ha experimentado la aprobación de Jehová, lo que ha consolidado su convicción en las promesas divinas. La seguridad de que Jehová está contento con ella ha intensificado su esperanza, haciéndola más real, personal e influyente en todos los aspectos de su vida, desde las relaciones familiares hasta la toma de decisiones y el uso del tiempo. Párrafo 18. Pregunta. ¿Qué garantía nos da Jehová? Respuesta. La garantía que nos da Jehová es que la esperanza no decepcionará, ya que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones a través del Espíritu Santo que hemos recibido, según lo mencionado por el apóstol Pablo en Romanos, capítulo 5, versículo 5. Por lo tanto, podemos confiar plenamente en que nuestra esperanza se cumplirá. Párrafo 19. Pregunta. ¿De qué estamos seguros? Respuesta. Estamos seguros de que, al igual que Abraham, si somos fieles a Jehová, nuestra esperanza no acabará en decepción, sino que seremos recompensados. Esta seguridad se basa en la promesa divina y la paciencia demostrada, como se menciona en la Biblia. Nuestra esperanza es real, lo que nos llena de felicidad y paz, según las Escrituras en Romanos, capítulo 12, versículo 12 y capítulo 15, versículo 13.